Regenerades, un espacio de género y derechos humanos. Conducción y producción, Andrea Camarano y Jimena García. Producción y redes sociales, Natalia Calvelo. Hablamos para regenerarnos por Uniradio. Hoy vamos a hablar de feminismo antirracista, porque es importante reconocer que no todas las mujeres viven las mismas experiencias y que la discriminación no opera de una sola manera. El género se cruza con el racismo, la pobreza, la migración y la exclusión social, generando desigualdades que afectan de forma distinta a millones de personas. En Uruguay, esta reflexión adquiere una importancia particular. Durante décadas se difundió la idea de que nuestro país era una nación esencialmente europea. Esa narrativa invisibilizó el aporte histórico, cultural y político de las comunidades afrodescendientes e indígenas, cuya presencia ha sido fundamental en la construcción del país. Las consecuencias de esa invisibilización siguen presentes. La población afrodescendiente registra en promedio mayores niveles de pobreza, menores ingresos y más dificultades para acceder a empleos de calidad y educación superior. El racismo no se manifiesta mediante actos explícitos solamente. Muchas veces aparece en el lenguaje cotidiano, en el humor, en los estereotipos y en expresiones como la exigencia de buena presencia, que históricamente han servido para excluir. Investigaciones de la Universidad de la República han documentado la circulación de discursos de odio en redes sociales que asocian falsamente a la población afrodescendiente con la delincuencia, las drogas o la pobreza. A su vez, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre desigualdades étnico-raciales en Uruguay identificó a la escuela primaria como uno de los ámbitos donde con mayor frecuencia se experimentan situaciones de discriminación. Frente a esta realidad, el feminismo antirracista nos invita a escuchar las voces de mujeres afrodescendientes, indígenas, migrantes y de otros grupos históricamente marginados. No busca fragmentar las luchas, para nada, sino ampliarlas, entendiendo que la igualdad solo es posible cuando contempla las distintas formas en que opera la discriminación. Y para entender por qué estas desigualdades persisten, no alcanzan con mirar el presente. También es necesario preguntarnos cómo se construyeron históricamente. La filósofa italiana Silvia Federici sostiene que el patriarcado y el racismo son sistemas inseparables, construidos históricamente para sostener el desarrollo del capitalismo. En Calibán y la Bruja explica que el capitalismo no surgió de forma pacífica, sino a través de la violencia, el despojo y la creación de jerarquías entre seres humanos. La caza de brujas en Europa, el colonialismo en América Latina, fueron procesos paralelos que permitieron controlar cuerpos, apropiarse de territorios y consolidar un sistema económico basado en profundas desigualdades. En la misma línea, el sociólogo peruano Aníbal Quijano denominó a este proceso colonialidad del poder. Según su análisis, el concepto de raza fue creado durante la conquista de América como una herramienta para establecer jerarquías sociales y legitimar relaciones de dominación que aún hoy tienen consecuencias. El racismo, desde esta perspectiva, no es simplemente un prejuicio individual, sino una estructura histórica que organiza desigualdades. También es necesario reflexionar sobre el modo en que valoramos nuestro patrimonio cultural. El candombe, por ejemplo, no es únicamente un ritmo musical ni un atractivo turístico. Es una expresión nacida de la resistencia, la memoria y la espiritualidad de los pueblos africanos esclavizados en el Río de la Plata. Reducirlo a un espectáculo despojado de su historia implica invisibilizar las luchas de quienes lo mantuvieron vivo durante generaciones. Del mismo modo, conviene recordar que el mate, uno de los principales símbolos de nuestra identidad, tiene un origen ancestral indígena. Fue el pueblo guaraní quien domesticó y difundió el uso de la yerba mate mucho antes de la colonización europea. En cambio, el racismo moderno no es una característica inherente a las sociedades humanas, sino una construcción histórica desarrollada durante la expansión colonial para justificar la conquista, la esclavización y la explotación de los pueblos indígenas y africanos. Estos datos y estas reflexiones deberían interpelarnos como sociedad y especialmente como sistema educativo. ¿Cuántas autoras y autores afrouruguayos forman parte de nuestras lecturas? ¿Qué lugar ocupan sus investigaciones y producciones culturales en las aulas? ¿Estamos incorporando una perspectiva antirracista en la enseñanza? ¿Sabemos reconocer el racismo cuando ocurre y contamos con herramientas para enfrentarlo?
Por eso, hablar de feminismo antirracista significa comprender que la igualdad solo puede construirse cuando se reconocen las distintas formas en la que opera la discriminación y cuando quienes históricamente fueron silenciadas ocupan un lugar central en la producción de conocimiento, en los medios, en las instituciones y en la vida democrática. Porque una democracia solo se fortalece cuando es capaz de escuchar a las voces que durante siglos fueron silenciadas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Regenerades, un nuevo programa, este cuarto programa que nos tiene muy contentas porque, se habrán dado cuenta en nuestra editorial, vamos a hablar de antirracismo en clave feminista. Así que vamos a tener un programa muy lindo. Bueno, buenas tardes, Jimena García. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando nos estén escuchando. Tengo unas amigas, una pareja de amigas que se casan en breve, qué lindo, que viven en Argentina, que ya nos escuchan siempre los sábados de mañana. Ah, bueno, con el mate. Un sábado al mes, como que ya se agendan ese día y nos escuchan. Así que, bueno, nada, mandarles un beso. Divinas. Que nos van a estar escuchando este sábado. Bueno, bien, entonces buenos días, buenas mañanas con el mate de por medio para Uge y para Ro, entonces le mandamos un beso grande. Un beso grande. Y buenas tardes para quienes están au vivo acá en Regenerades. Ay, sí, qué lindo. Y si están en vivo, comenten. Sí, quiero que empiecen a hacer esas cosas, me encanta. Es que eso podríamos hacer, porque está Natalia Calvero con historias, con el celular en la mano, justamente para recibir sus mensajes. Sí. Así que los podemos decir. Pero bueno, tenemos acá también en minutos nada más Tania Rodríguez con su columna Históricas. Vamos a hablar del 25 de julio y la importancia de este Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Y también una entrevista que tiene que ver con este tema, por supuesto, y con dos investigadoras de nuestra casa de estudios de la Universidad de la República, militantes. Vamos a conocer un poquito más también de ese tema con Lourdes Martínez y con Florencia Egaña también, en unos minutos nada más, con el colectivo de estudios afrodescendientes de la UDELAR. Y por supuesto, la música también tiene mucho que ver con todo este recorrido que vamos a ir haciendo. Sí. Bueno, las canciones se están quedando todas en una lista de Spotify. Es verdad. Que en breves les vamos a estar compartiendo, porque la idea es cada año hacer una lista de Spotify de los temas del año. Así que en breves vamos a estar subiendo eso a historias para que se lo descarguen, lo guarden y demás. Sí. ¿Música del verano? Ponele, ¿o no? Bueno. No sé, hoy hace un poquito de calor y ya me entusiasmé. Ya te copaste. Te dijiste, listo, ya es verano. Con los días fríos que han habido estos días, por Dios. Hay 6 grados, es verano. Puedo lavar la ropa. Fundamental. Ay, qué lindo, chicas. Hoy me emocioné de mañana con eso. Bueno, en fin. La próxima canción con la que vamos a inaugurar este espacio de canciones del día de hoy, un poco relacionadas con el tema del afrofeminismo, es Mbala, que es una palabra de origen bantú que significa fuerza, protección, y es una canción del 2016 de la uruguaya Chabela Ramírez. Perfecto, luego de este tema viene Históricas. Estamos llegando y todo el mundo nos va escuchando. Históricas, una columna de mujeres que hicieron historia a cargo de Tania Rodríguez. Mucha historia en el día de hoy con Tania Rodríguez, la primera columna de este ciclo 2026 de Regenerades. Re contentas de tenerte un nuevo año. Es cierto, bueno, primero que nada, como siempre, muchísimas gracias por habilitarme el espacio y poder sumar a Regenerades acá en la radio de la universidad, que es todo un orgullo y un placer estar y poder compartir un poco de biografías de mujeres históricas. Así es, y este 25 de julio tiene que ver con esta fecha tan importante en el mes de la afrodescendencia, en el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, y bueno, ¿qué nos traes para hoy? Sí, bueno, me encantó la editorial porque me parece que es un buen ingreso así al tema. Primero que nada,
algo que yo traje en realidad tres mujeres, voy a profundizar en dos particularmente. Estoy hablando de la mujer afro-uruguaya Virginia Brindis de Sala, después una historiadora brasilera que se llama Beatriz Nascimento, y por último una mención a Olga Celestino, que es una referente actual. Pero primero que nada quería hacer como un comentario que, bueno, esta fecha del 25 de julio en realidad nace en 1992 en el marco de un encuentro, ¿no? El primer encuentro de mujeres afrolatinas. Y bueno, desde 1992 que se hace este encuentro en República Dominicana, se empieza a celebrar el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Y acá, para ingresar en la columna, me parece importante traer esto de la diferencia, ¿no? De por qué la importancia de por qué diferenciar afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora, que tiene que ver con las identidades, ¿no? Más allá de una historia compartida que tiene que ver con la diáspora africana, que el término diáspora se refiere al desplazamiento, digamos, masivo de población por diferentes motivos, que comparten un lazo, una historia y que se encuentran desperdigadas en el mundo entero. Entonces se puede utilizar tanto para el caso de los africanos, de la diáspora africana, como para otros. Pero la identidad, sobre todo lo que tiene que ver con lo afrolatino y afrocaribeño, que muchas veces en esta pasión que tenemos de reconocernos como latinoamericanos, olvidamos que hay una identidad particular caribeña, ¿no? Con otros lazos que, si bien tienen una historia compartida, igual que nosotros, ¿no? Como bien ustedes hablaban de la esclavitud, la esclavización, el colonialismo, tienen sus particularidades. Claro. Y que no es menor que las mujeres afro lo hayan marcado. Entonces, eso para comenzar. Y bueno, primero que nada, la primera mujer afro que traigo es Virginia Brindis de Sala. Es una escritora uruguaya, militante, política, que vivió en la primera mitad del siglo XX en Uruguay y que tiene fue pionera porque fue la primera mujer afro en publicar un libro en América Latina, ¿no? Fue un libro de poesías, pero bueno, eso, tiene el reconocimiento de haber sido la primera en abrir ese camino, esa puerta, y es una afro-uruguaya que ha sido invisibilizada, ¿no? Ustedes preguntaban en la editorial, bueno, ¿qué autores afro conocemos? Y lo cierto es que conocemos muy poco, se lee muy poco de escritores afro, y si hablamos de mujeres afro, es más triste todavía. Entonces, Virginia fue periodista, fue poeta, fue escritora, militante, nació en 1908 en el seno de una familia muy humilde en Montevideo y falleció a los 49 años en 1958. La edad de su fallecimiento tampoco es menor, ¿no? Cuando hablamos de las precarizaciones y de las vulnerabilidades que vive la población afro, que también afectan en referencia a la expectativa de vida. Pero bueno, más allá de eso, su obra, sus escritos, tienen una fuerte carga política, una fuerte carga de denuncia sobre la situación de la realidad afrodescendiente, situación que nosotros, que persiste, ¿no? En nuestro país hasta el día de hoy, por más que a los uruguayos y a la sociedad uruguaya le cuesta reconocerse como racista, lo somos, y hay que empezar a decirlo, y hay que denunciarlo, y hay que hacerse cargo, ¿no? También para poder ver cómo uno como persona blanca puede también luchar en ese marco antirracista, ¿no? Sin duda. Y bueno, Virginia, como les decía, además de ser escritora, fue también militante. Participó activamente del movimiento negro uruguayo entre las décadas del 30, el 40 y el 50, y tuvo una participación especial en lo que fue el periódico Nuestra Raza, que fue un medio de prensa afro-uruguayo que existió durante varias décadas en el siglo XX, que no solo servía para difusión de cuestiones culturales o de la oferta cultural afro, sino también que era parte de la comunidad y que reflexionaban sobre las condiciones de la comunidad, denunciaban el racismo que vivían, muchas cosas como ya dijimos que persisten hasta hoy. Y bueno, y entonces ella formó parte no solo como escritora, sino que participó de la intelectualidad de la época,
afro y uruguaya en general. Y si bien ella no participó nunca activamente de ningún partido político, sí se cree, si bien no hay documentos totalmente que lo puedan comprobarse, hay como indicios de que fue una de las fundadoras y que participó activamente de lo que fue el PAN, el Partido Autóctono Negro, que fue una experiencia política que existió en Uruguay a fines de los 30, inicio de los 40, que justamente lo que buscó es que si bien no llegaron a obtener lugares en las cámaras, digamos, en el Parlamento, sí sirvió como, bueno, esto de evidenciar que había una colectividad y que esa colectividad identificaba la necesidad de organizarse en un partido político para que sus demandas estuvieran presentes en el escenario político uruguayo. Y ella fue parte de esto, se solidarizó también con un montón de otras luchas en el marco, por ejemplo, de la Guerra Civil Española. Y bueno, dentro de su legado literario tenemos el pregón de Mari Morena de 1946, 100 cárceles de amor de 1949. Su obra es extremadamente importante y voy a leer solo un fragmentito de pregón de Mari Morena, que son poemas, para que se entienda un poco esto que hablamos de su poesía comprometida políticamente, ¿no? Ella dice, por ejemplo: ¿cuánto te deben, Mari Morena, esos que escriben y que tú pagas con tus vientres? ¿No? Cuestionando la explotación laboral. Después, en La criada de color expresa la explotación de una empleada doméstica que oculta su dolor bajo una sonrisa y dice así: la risa agudizada sobre sus dientes blancos guarda en lo más profundo castigos de otra raza, como pasión ferviente de querer libertarse del ímpetu despótico con que se la rebaja. Por último, en el que también otro poema que reivindica su identidad, ella dice: yo negra soy porque tengo la piel negra, esclava no, yo nací de vientre libre. Bueno, este homenaje a Virginia, gracias por todo lo que nos has dado, y bueno, la idea es poder también como difundir su historia y que nos podamos abrazar e incorporar también para discutir estas cuestiones, ¿no? El racismo, y bueno, utilizarla a ella también como herramienta didáctica y difundir su obra. Y por otro lado, traigo a Beatriz Nascimento. Beatriz Nascimento nació en 1942 en el estado de Sergipe, que es Sergipe, queda en el nordeste brasileño, y falleció en 1995. Ella es una historiadora, activista política también, poeta, guionista. Si bien su origen es nordestino, y esto no es menor, sobre todo para pensar en la historiografía brasilera, migró a Río de Janeiro, y en los años 50 es que ella realiza allí sus estudios universitarios en la Federal de Río de Janeiro. ¿Por qué elegí traer una historiadora afro-brasileña? Bueno, porque la historia de la diáspora uruguaya junto con la diáspora brasilera están totalmente vinculadas, ¿verdad? Nosotros no podemos pensar lo que es la experiencia de la negritud en el Río de la Plata sin pensar lo que es la experiencia de la negritud en Brasil. Y ella, esta hermosa mujer, que la conocí por mi propia búsqueda, porque en la universidad jamás me la mencionaron, ¿no? Y yo estudié en Brasil, jamás la mencionaron, la encontré, digamos, indagando en estos temas. Fue muy importante porque fue la primera historiadora afro, mujer, ¿no?, en incorporar una historiografía afrocentrada, ¿no? Entonces ella hace toda una discusión en los años 50, 60 y 70 sobre el origen de la nación brasileña, sobre las raíces, ¿no?, de esta nación, y el rol que jugaron las personas afro en la construcción de esa nación. Y allí una de sus primeras contribuciones es resignificar y analizar el concepto de quilombo. No solo como una experiencia histórica particular de determinado momento, de un espacio de resistencia, si se quiere, sino como una construcción social alternativa al modelo capitalista que se estaba transformando ahí en el marco de la esclavitud y de la colonización de América, pero también, como un modelo autónomo, como una estructura sociopolítica autónoma de resistencia propiamente afro. Y ahí ella hace de cierta forma una reflexión, ¿no?, que intenta mostrar una cierta continuidad en esta resistencia de los quilombos con lo que son las favelas en Brasil, ¿no? Entonces la favela también como un espacio, si bien fue un espacio y es un espacio de segregación, también como un espacio de creación colectiva y de modelos alternativos de organización
acción social y comunitaria. Y en ese marco, algo importante para mencionar es que ella también fue una militante activa del movimiento negro brasilero. Participó, o sea, fue importante para crear diferentes institutos de investigación, por ejemplo, el Instituto de Investigación sobre Esculturas Negras en 1975. También hay un documental que se puede encontrar en YouTube que se llama Ori, documental Ori de 1989, en el que ella explora la identidad y la memoria afro y resignifica esta palabra que tiene el origen yoruba, si no me equivoco, yoruba, que es resignificándola en el sentido de la espiritualidad de la palabra. Y bueno, Beatriz Nascimento tuvo un trágico final, que es que ella fue asesinada a sus 52 años por defender a una amiga de su agresor. Entonces, también me parecía importante traerla y hablar de ella porque es en definitiva los lazos que hacemos las mujeres, las historias que tenemos las mujeres y la historia de las mujeres afro, de muchas mujeres afro, que están marcadas por un montón de desigualdades, pero que siguen creando y siguen defendiendo sus derechos y en definitiva, como hay un historiador que menciona, que analiza esto, que es George Andrew, que es un estadounidense, que él habla de que nosotros no podemos pensar las democracias en América Latina sin analizar o sin tener en cuenta la lucha de la población afrodescendiente por la defensa de sus derechos como un vector de construcción democrática. Entonces, por eso me parecía importante traer a Beatriz, traer su historia, traer su contribución. Ella tiene un libro que lo iba a traer y me lo olvidé, que se llama Una historia hecha con manos negras, justamente discutiendo esto de la hegemonía, de la tradición de la historia brasileña y también la historia uruguaya, y por eso me encanta y lo incorporo, porque la historia uruguaya ha sido escrita por manos blancas, ¿no? Entonces es importante traer esta lectura. Y bueno, para cerrar, para no extenderme demasiado, porque a mí me encanta estar acá y a veces me quiero quedar, bueno, quería traer un poco, en realidad, de Olga Celestino, lo que quería mencionar, que me parece importante. Olga nació en el conventillo Medio Mundo. Ella es nieta de doña Gregoria, que era la encargada del conventillo, y fue una de las familias desalojadas en el marco, bueno, de los desalojos forzados del terrorismo de Estado entre el 78 y el 79. Ella estuvo en el Martínez Reina y después fue realojada de manera forzada nuevamente en lo que eran los Palomares de Cerro Norte, un complejo de viviendas bastante precario, y con el tiempo, más allá de la resistencia de todos estos años, en pro de visibilizar lo que significó, lo que significaron los desalojos, también en el marco no solo del terrorismo de Estado, sino también como una acción de racismo, ¿no? Estatal, formaron un colectivo en el que se llama Volver a mi barrio, y que acaban de conseguir una conquista histórica, y por eso la quería mencionar, que es el primer acto de reparación que el Estado realiza, que es el reconocimiento, digamos, del derecho a la vivienda de esta población que fue totalmente vulnerado, y que se va a viabilizar, digamos, la posibilidad de que algunas familias, creo que son un total de 10 familias, puedan alcanzar con subvención del Estado, en este marco de reparación integral, un acceso a una vivienda digna, digamos. Entonces quería traerla a ella porque, bueno, se ha convertido en una figura de gran importancia para la colectividad afro y para la sociedad en general, una militante. Y bueno, y acabaron de conseguir una gran conquista, así que este programa también esta columna se la quería dedicar a ella. Divino, y realmente ha valido la pena la lucha incansable de Olguita, que ha sido reconocida también por sus pares y también por la Junta de Montevideo, por ha tenido varios premios de instituciones para que realmente su trabajo sea visibilizado. Sí, y bueno, dentro del marco de una de las reivindicaciones del colectivo y de las luchas que vienen haciendo, ellos lograron que se creara un informe en el cual la universidad participó. En ese informe se hace todo un análisis sobre la realidad de esta población, porque el problema no fue solo los desalojos, y esa es la cuestión, y por eso se apela a una reparación integral, sino que fueron las condiciones en las que esta población fue sumergida en un barrio periférico, sin saneamiento, sin agua potable, en viviendas extremadamente pequeñas, viviendo la discriminación del barrio al que llegaban, ¿no? Sin escuela. Fue toda una lucha para que ellos lograran que se habilitara la escuela para los niños de estas comunidades. Entonces, cuando nosotros también vamos a ver la realidad de esos barrios hoy en día, no es menor
entender que son barrios que nacieron o que se terminaron de poblar en un contexto de terrorismo de Estado, con un atravesados profundamente por una concepción racista, ¿no? Y la conformación de cierta forma, que no es exactamente lo mismo, pero de ciertos guetos, ¿no? En la que vos amontonás a esta población que no querés que estén en los barrios céntricos, la amontonás en la periferia, en las peores condiciones, en un barrio que estaba atravesando su propia crisis, ¿no? Con los cierres de frigoríficos y un montón de cosas. Entonces, realmente fueron personas, no solo Olguita, pero ella la tomamos como ejemplo, resilientes, resistentes, y que en esto de la construcción democrática, sin duda están teniendo un rol fundamental para que nuestro país logre llegar en algún momento a ser una sociedad un poco más justa. Así que el agradecimiento generalizado para esta comunidad. Bien. Bueno, súper importante traer a estas mujeres con estas trayectorias, esas historias, para reivindicarlas. Históricas. Son mujeres históricas que muchas veces están invisibilizadas. Entonces, creo que el objetivo de esta columna es ese. Es traer esas mujeres que a veces están en el día a día, a veces están en la universidad, a veces están en los barrios, pero que son las que nos sostienen y las que construyen el futuro posible. Sí, sin duda. Es un gusto, como siempre, contar contigo, Tania, y con esta columna siempre histórica. Se nos queda corto. Sí. Estamos acá como escuchando a la profe, ¿no? Como tal cual. Y aguanta el feminismo antirracista, había que decirlo. Sí, total. Bueno, paso como un anuncio nomás cortito, que está ahora en la fachada de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, un mural que hizo la colectiva Creaturas. Donde tengo una amiga ahí muy querida, y estuvieron trabajando en ese mural que me acordé de eso porque habla de la historia, o sea, en el mural buscan visibilizar la historia de la palabra quilombo, así que está buenísimo. Es por este mes justo, así que bueno, pasen a bicharlo, y buenísima también la iniciativa de la Dirección de Cultura de contactar justamente colectivos específicos para estas acciones, que también es algo exactamente no menor. Es lo que pasa siempre, ¿no? El mes hace que se visibilicen ciertas cuestiones. Debería ser durante todo el año, es lo que siempre hablamos, pero bueno, a veces vale la pena utilizar determinadas fechas para que se visibilicen las acciones y las políticas públicas y a estas mujeres históricas, por ejemplo. Así que buenísimo todos los datos. Gracias, Tania, nuevamente. Gracias a ustedes. Seguinos en Instagram, @Regenerades, y también en nuestro canal de YouTube Regenerades. Ahora, la entrevista central en Regenerades. Bueno, seguimos conmemorando este 25 de julio porque no es solamente una fecha para recordar, ya lo empezamos a conversar en la editorial, luego siguió Tania con su columna Históricas, porque esto es una oportunidad para seguir reflexionando sobre racismo, sobre desigualdades, los aportes de las mujeres afrodescendientes a nuestras sociedades, y en este programa de antirracismo en clave feminista vamos a conversar sobre educación, universidad, producción de conocimiento, con dos integrantes del colectivo de estudios afroamericanos de la Universidad de la República. Bueno, nos acompañan Lourdes Martínez Betervide, procuradora, magíster en Género y Políticas de Igualdad, coordinadora para el Cono Sur de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, que recién Tania nos explicó muy bien por qué la diferencia, integrante del colectivo. Y Florencia Egaña, magíster en Información y Comunicación, integrante del Centro de Documentación Científica de la Facultad de Ciencias, docente del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación, esta casa, e integrante del colectivo de estudios afro-latinoamericanos.
Así que bueno, si bien con Tania estuvimos conversando sobre esta fecha, también nos importa desde el colectivo que ustedes nos puedan contar por qué sigue siendo importante conmemorar este Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. No sé, la que quiera. Nos parece importante los estudios que ustedes han realizado y que puedan contarnos. El 25 de julio tiene un significado político histórico muy importante para nosotras como mujeres afro, en tanto pone en relevancia lo que es la fundación de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora, que constituyó un hito histórico desde varias dimensiones. Primero, porque las mujeres negras de América Latina y el Caribe se autoconvocaron, gestionaron y realizaron el primer encuentro donde mujeres negras y afrodescendientes de América Latina y el Caribe en Santo Domingo, República Dominicana. Por otro lado, porque el armado de este encuentro surge de alguna manera como un acto de resistencia a las mujeres negras en lo que fue el 5º encuentro latinoamericano y caribeño, encuentro feminista, donde las mujeres negras advertían que en las demandas y en los posicionamientos que hacía las feministas, no, de alguna manera no consideraban las particularidades y especificidades de las mujeres negras. Y esto las lleva de alguna manera a resolver cómo tenemos que generar un espacio propio de demandas propias donde poner la voz, y ese espacio es este primer encuentro que sucede un 25 de julio en el año 1992. Pero por otro lado constituye un capítulo para el feminismo negro, porque negro afro-latinoamericano, ¿no? Porque surgen nuestras grandes pensadoras, empezamos a ponerle voz a nuestras mujeres negras, investigadoras, empiezan las producciones y empezamos a hablar en primera voz. Claro. Entonces nosotros decimos que a partir de ahí construimos a viva voz nuestra historia. Muchas veces hablamos de feminismo, de las construcciones feministas, de una bibliografía feminista y demás. ¿Qué, para ustedes, qué es lo que trae incorporar al feminismo la dimensión racial? ¿Qué trae? Bueno, creo que trae algo muy importante, que es una mirada interseccional, ¿no? En esta cuestión de pensar el sujeto afro y en esta cuestión la mujer afro, en el tránsito de su vida, en el tránsito de las opresiones que sufre por ser un cuerpo racializado. Claro. ¿No? Creo que ahí empezamos a hablar y hay mucha bibliografía sobre el tema, y esto hacemos mucho cuerpo las mujeres negras cuando transitamos ciertos espacios, ¿no? Esta cuestión que tenemos cuando se cruza la raza, clase, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mirar, es como esas lentes que empiezan a caer y empezamos a mirar otras dimensiones que inicia a incorporar otra perspectiva, ampliar el eje para definir, bueno, qué pasa con estas mujeres que anteriormente no habían sido miradas desde esa perspectiva, ¿no? Me parece que viene a traer una amplitud y una incorporación de esta cuestión de, por ejemplo, pensar que muchas veces reclamamos equidad en lo salarial, y muchas veces las mujeres afro, la necesidad del trabajo es lo primero. Entonces, no solamente es el trabajo en igualdad, sino también pensar que muchas nos paramos y la necesidad del trabajo como primera opción. No como una necesidad de decir, bueno, ahora tengo el tiempo para pensar y tengo el tiempo para pensarme a mí misma como un sujeto de derechos, ¿no? Entonces, esa necesidad nos lleva a, en cierta forma, hacer cosas y postular, posicionarnos desde otro lado. Entonces, creo que la perspectiva afrocentrada y desde una perspectiva antirracista viene a traer esa lente, ¿no? Que es necesaria en la incorporación de los feminismos. Claro, una corriente crítica al feminismo blanco hegemónico, como venía, como estaba naturalizado. Y Florencia hablaba de
estos tres ejes que son lo étnico-racial, la racial de género, pero también tenemos que poner ahí la colonialidad. También, claro. Entonces, y ahí creo que ese es el mayor aporte que de alguna manera le hacemos al feminismo negro. Perfecto. Sí, esta cuestión de la interseccionalidad y la colonialidad es súper importante. Y algo que también me gustaría consultarles es algo que también lo hablamos en la columna con Tania, que muchas veces pensamos, no, en Uruguay no somos un país racista, que es algo de otros países, algo que es totalmente erróneo. Lo sabemos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta racismo en la vida cotidiana? Que ustedes han visto también desde el colectivo. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que plantear en este sentido? La primera manifestación del racismo están las brechas, están los datos. Las brechas de desigualdad, de género y étnico-raciales, datos que el año pasado salieron del último censo, en un 10,6% de la población afrodescendiente. Digo, los datos en educación, en empleo, en trabajo, rompen los y en ojos vivienda, directamente, ¿no? rompen los ojos. Ni que hablar de los datos en pobreza infantil, sin duda. Que no hay manera. Y es ahí donde se visualiza el racismo, está ahí. ¿Qué pasa con el racismo? Uruguay se constituyó como Estado-Nación, como un Estado-Nación, donde su lente y su mira fue la Suiza de América. Con orgullo sentir que que este país es la Suiza de América. La Suiza de América construida con una mirada que sí admitió los que venían por diferentes causas de Europa, pero que no reconoce el aporte ni la constitución de las poblaciones negras en ese momento, que habían sido traídas en el marco de la trata esclavista. Y bueno, y así empezamos. Entonces, así nos hemos formateado, y hoy en día Uruguay es un país con un racismo estructural y sistémico arraigado y naturalizado. Sí. Todo el mundo dice, no, Uruguay, yo no soy racista, Uruguay no es racista, pero esa no es la realidad de las personas racializadas que habitamos Uruguay en el día al día. Estos problemas los tenemos cuando nos subimos al ómnibus, cuando transitamos por la vía pública. Tú decías como que hemos mirado desde el colectivo. Y del colectivo hemos mirado y estudiado, por ejemplo, estudiamos sobre si tenemos las poblaciones afro-racializadas derecho a la ciudad. Porque si bien la ciudad no tiene una valla, como yo siempre digo, y un cartel, esos como de construcción que dice pare, aquí no puede pasar, hay una cantidad de lugares, espacios e instituciones, y esta propia en la que estamos, que para para las poblaciones racializadas es un no lugar. Sí, sumado a lo que plantea Lourdes, que muchas veces decimos que no existe una valla o no existe un muro, y tenemos, y acá hablo específicamente del discurso que tenemos en la Constitución, que todos somos iguales. Sí. Bueno, también pensar que muchas veces cuando vamos por Avenida Italia, un camino que lo hago muy, muy frecuentemente cuando voy a trabajar, tenés Avenida Italia al sur y Avenida Italia al norte. Exacto. ¿No? Y ahí tenés dos realidades. Yo trabajo en un enclave muy particular, que es la biblioteca de la Facultad de Ciencias, y ahí hay mucha concentración de población afro, hay mucha situación de vulnerabilidad, y la universidad, si bien está ahí, es un territorio que la universidad habita, hay tensiones, ¿no? Y muchas mujeres afro. Ahí. Entonces, pensar en ese tránsito, cuando pensamos desde el colectivo también, por ejemplo, en el derecho a la ciudad, ¿no? Cómo transitamos, ella hablaba, Lourdes mencionaba lo de los por ejemplo, el ómnibus, sí. Esas cuestiones. Creo que es necesario poner sobre la mesa esa dicotomía que hay, porque no es lo mismo estar a Avenida Italia al sur, por ejemplo, que al norte. Yo vivo en la periferia, ¿no? Yo vivo casi en Canelones. Entonces estoy en un lugar donde a mí la población afro está muy presente en mi vida. Digo, más allá de que tengo a mi familia, ¿no? Porque me encuentro con muchos que son muy parecidos a mí, ¿no? Y el no lugar también es
más allá de que esta casa de estudio, la universidad en general, puede ser un no lugar, creo que no es un no lugar para la población afro en este momento, esperamos que de a poquito se pueda empezar a revertir. Cuanto más al centro, es más un no lugar, ¿no? Tenemos que pensar en el diseño de las ciudades, ¿no? Los ómnibus, las frecuencias. Algo tan sencillo como si tengo que pensar en salir, tengo que pensar a qué hora me pasa el último bus. Exacto. ¿No? Entonces, pensar en eso y pensar en el cuidado de las mujeres, en ese tránsito en la ciudad. Sí. Y pensar en el cuidado de las mujeres afro también. Porque tenemos cuerpos que nos hipersexualizan, tenemos cuerpos que dicen que resistimos más, tenemos cuerpos que nos hace y nos sitúa en un lugar que no es muchas veces el lugar que se le da a una persona que no es racializada. Que nos deshumaniza. Sí. Claro. En estas dimensiones y en esto de, bueno, lo que estaban expresando de este racismo en la vida cotidiana y en todas las esferas, pensando en, hay un campo que particularmente por mi profesión y mi área de trabajo me interesa particularmente, que es la educación, ¿no? El lugar donde creemos que podemos intervenir o hacer ciertas intervenciones para modificar escenarios del mañana. En algún punto podemos desde ahí modificar y moldear algunas otras estructuras. Ustedes hablan en el colectivo de un concepto de afrocentrar, ¿no? Afrocentrar la educación, que un poco de lo que estuvimos leyendo no habla de solamente esta cuestión de incorporar autoras, autores afro, sino también de pensar quiénes producen el conocimiento y más. No sé si nos pueden compartir un poco eso. Sí, eso es tenemos que pensar en la producción de conocimiento como un mecanismo que es muy depredador. Las producciones de conocimiento se producen, valga la redundancia, en instituciones académicas. Sí. UDELAR es la productora de más del 80% del conocimiento del país, ¿no? Sí. Tiene la investigación. Sí. Y muchas veces nos podemos llegar a preguntar qué pasa con la producción de conocimiento por parte de las personas afro, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Porque también hay una cuestión que me parece súper interesante traer. Lourdes mencionaba la construcción del Estado-Nación, la invisibilización. Muchas veces escuchamos los discursos, quienes transitamos en el ámbito académico, de ustedes no llegan, ¿no? ¿Por qué traigo esto de ustedes no llegan? Porque si yo no puedo llegar, no puedo producir conocimiento. No. Entonces, hay cuestiones y hay que trabajar en un achicamiento, un acortamiento de las brechas, que no necesariamente tiene que ser en la UDELAR. Nosotros estamos radicados en la UDELAR, pero sabemos que nuestra mayor problemática para el acceso a la universidad es poder terminar secundaria. Claro. Poder terminar la educación media. Claro, porque en esto que preguntaban sobre el racismo, digo, el MIDES en el año 2000, y digo el MIDES porque se lograron el retorno de las políticas para la afrodescendencia, hizo un estudio una investigación sobre cuál era la perspectiva estudiantil en todo el Uruguay, en los liceos públicos y privados, en la enseñanza media, acerca de los temas del racismo y la discriminación. Si ellos percibían si se sentían que eran discriminados. Y en un 35% los jóvenes respondieron que eran discriminados y la causa principal es el racismo, el fenotipo, el color de la piel, los rasgos. Entonces, cuando nosotros en el colectivo nunca hablamos de desvinculación, lo digo porque hablabas que trabajas con el educativa, porque las juventudes afro no se desvinculan, son expulsadas del sistema. El sistema no acceden, porque la gente tiende a decir, bueno, pero es gratuito y pueden estar y se ingresa, pero no pueden permanecer, porque la cuestión del racismo es como el vaso que tiene una gotita de agua que va cayendo y un día se desborda. Claro. Y a ese desborde la institución, la enseñanza media
lo va trabajando, lo va tomando, han mejorado muchas cosas. Ahí tienen una resolución desde el año 17 y 18 de protección de trayectorias educativas, con la que nosotros en el colectivo hemos trabajado mucho para llevar adelante lo que hacemos, pero y eso junto a esto que Florencia hablaba de la necesidad de salir al campo laboral y una cantidad de cosas, empieza a ser dejar de estudiar. Claro. Entonces nosotros tenemos ahí una de las grandes, ¿de dónde está el racismo? Bueno, en el sistema educativo es donde explota. Entonces las poblaciones afro no terminan la enseñanza media, son muy pocas, es decir, crece, pero en significancia, en porcentaje es muy poco, quienes pueden terminar el bachillerato y por tanto quienes después van a llegar a nuestra casa de estudios. Claro. Sí. Avanzando un poco más, también por tema tiempo, me gustaría conversar con Florencia sobre su tesis de maestría, que me pareció muy interesante algunos conceptos, ¿no? Hablaba del conocimiento afrocentrado, algo mencionaste, pero a la vez también uno de los hallazgos que los docentes afro utilizan principalmente bibliografía eurocéntrica también. Y esto, ¿no? ¿Cómo nos visibilizamos? Claro. Y cómo lo traemos a este lugar si también seguimos hablando de otros espacios, ¿no? ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo se produce conocimiento en nuestras universidades? ¿Por qué es tan importante producir conocimiento? Es algo que es sumamente importante que puedas traer estos hallazgos tuyos. Cuando realicé la investigación, primero que tuvimos ahí como esa cuestión de encontrar a los docentes afro. Claro. No. Sí, eso fue el primer hallazgo, ¿no? El primer hallazgo, ¿no? Llegar, sí. digo, son 170 en 10.000. Sí. ¿Ah? Entonces ahí empezamos a decir, bueno, ¿dónde estamos? Yo soy docente afro de esta casa de estudio, pero también esa cuestión de la producción de conocimiento es, primero necesito ubicarlos, necesito saber en qué situación están. Claro. Porque no es lo mismo tener un grado 1 que tener un grado 3. ¿No? Entonces a partir de ahí, cuando vos tenés un grado 1, no puedes hacer incidencia a menos que la cátedra o el docente adjunto agregado te lo permita, ¿no? Porque eso es un grado en formación, podés proponer, entonces si vos tenés un grado bajo vas a tener menor posibilidad de hacer incidencia en la currícula, ¿no? Y también hay una cuestión que en la producción de conocimiento afrocentrado, en esta cuestión de que el racismo es estructural, es sistémico y se da de forma sistemática, tenemos una estructura de universitaria que es blanca. Entonces, podés acceder, podés avanzar en tu trayectoria, Claro, pero si yo no tengo un referente afro, si yo no tengo un acercamiento a una bibliografía y no entiendo, por ejemplo, una de las preguntas que me llevó muchísimo tiempo en el análisis fue, yo les pregunté qué entendían ellos por perspectiva étnico-racial y no me lo pudieron responder. No me lo pudieron responder y asociaron siempre a la raza afro. Claro. Cuando la perspectiva étnico-racial incluye la raza blanca, raza afro, asiática. Sí. Porque no estamos hablando, ellos asociaron específicamente a la raza afro. Pero en realidad, porque es la historia de las personas blancas es la que se cuenta en la producción de conocimiento. Es la que da cuenta en la producción de conocimiento y es la que nos enseña. La producción afro existe. Claro. Pero muchas veces no llega a la academia o no llega a las aulas. No se instala en un programa de una unidad curricular. Entonces cuando empecé cuando me empezaron a responder, me agarraba de la cabeza, porque decía, no hay como una cuestión de entender la perspectiva étnico-racial fuera de lo blanco, fuera de lo afro, perdón. Entonces, se entiende también por qué no hay producción de conocimiento. Claro. La producción de conocimiento afro o el conocimiento afro está en la oralidad, en su gran porcentaje. Entonces tenemos esa cuestión de que hay una cuestión muy particular con las producciones de conocimiento, ¿no? La legitimación, necesitas que yo digo que, y ahí cito a Grofogel un poquito, decir que las universidades son microempresas.
¿no? Yo necesito concursar para un grado de primera suma, tengo tantos años, tengo que tener producción, tengo que tener impacto y necesito estar produciendo conocimiento. Tal vez no me puedo sentar a ser una persona más crítica, ¿no? Con respecto a lo que yo produzco, porque tengo que hacer investigación, tengo que hacer enseñanza, tengo que hacer extensión, tengo que salir al territorio. Entonces, pensar en esta cuestión de la investigación me llevó mucho tiempo en cómo articular, ¿no? Porque también se dio otra variable que es muy interesante, que el formulario fue destinado solamente a docentes afro. Claro. Las personas que respondieron al momento de responder la encuesta, perdón, ya no eran más afro. Pasaron a ser personas blancas. Claro. Por eso la necesidad que preguntabas de por qué hablar de educación afrocentrada. Y claro. por qué es trascender de los autores y las autoras afro, porque hay que trascender la perspectiva, la mirada, a dónde pusimos el foco, qué conocimiento validamos, qué trayectorias validamos y qué producción de conocimiento vamos a reconocer como válida. Sí, también existe, digo, en esta cuestión de la estructura, la estructura de la universidad, existe un blanqueamiento, ¿no? Digo, hay una cuestión que tiene asociada con el racismo. Yo llego a un lugar que muchas veces para la población afro es un no lugar, es un lugar donde yo no accedo. Cuando accedo, empiezo a sufrir un proceso de blanqueamiento, empiezo a trabajar con las herramientas del amo, ¿no? Y es un sistema, y como es sistémica, y es un sistema y es sistémica, se empiezan a desdibujar ciertas barreras, ¿no? Y ustedes en un momento me preguntaron cómo es el racismo en Uruguay. Sutil, solapado, envolvente. Y eso no escapa a la Universidad de la República. No, claro que no. Claro, no escapa a ninguna órbita, ninguna capa. Sí. En 2023 la UDELAR se declara públicamente al internar los documentos y demás antirracista. ¿Eso han visto que ha generado algunos cambios en la práctica? ¿Ustedes cómo lo vivencian? Sí, nosotros a partir de que impulsamos la declaración antirracista de Universidad Antirracista a través de Facultad de Artes como parte de la área artística y con el área artística se llevó al CS, vemos que logramos lo que queríamos, que era romper la piñata. Bien, visibilizarlo, ¿no? Bien. Meter ahí, sí. Era, Sí. acá hay cosas de las que hay que hablar y eso se logró. Y siempre aclaramos esto y lo voy a hacer esta vez porque corresponde. No somos nosotros quienes trajimos el conocimiento afro ni negro en la Universidad de la República. Muchos compañeros, muchas organizaciones han venido trabajando. Nosotros lo que desde el colectivo empezamos a ver es que todo eso estaba disperso. Claro. Y tratamos de que la declaración fuese un paraguas, que no fuera a instancia de parte, sino que la política institucional universitaria estuviera claro que la política universitaria tenía que ser antirracista. Sí, como digo, yo siempre, como no tenemos duda que la política pública universitaria está a favor de las cuestiones de género, ¿no? Entonces era un lente que la universidad no se estaba poniendo y queríamos que la universidad incorporara ese lente en lo que hace. A partir de eso, nosotros entendemos que en estos 3 años, que el 5 de septiembre cumple la declaración, se han producido una cantidad de movimientos, se han creado espacios, se han incorporado personas a trabajar como asesores en distintos lugares. ¿Ya está? No. Falta muchísimo, pero nos movimos. Logramos el movimiento, logramos que el rectorado se involucrara en esto específicamente. Este mes la universidad tiene acciones en casi todas las o en una gran cantidad de facultades acá y en el interior del país, porque aparte tenemos el problema de mirarnos como si la universidad solo estuviera en Montevideo, vinculadas al mes de la afrodescendencia. Entonces, el mes de la afrodescendencia, jamás la universidad vivió y venía participando de los temas del racismo como algo que miraba,
pero de lo que no se hacía parte. Claro. Y un poco el llamado y lo que queríamos hacer esto es, lo primero que le decíamos es, la universidad dice con el orgullo que tenemos que somos un ente autónomo. Pero somos un ente autónomo llamados a la ley 19.122, a uno de los actores, digo, de alguna manera, de los involucrados en la ley es la Universidad de la República, y nosotros entendíamos que la Universidad de la República tenía que hacerse cargo de esa situación. Eso implicaba tomar medidas y visibilizar es la primera medida. Entonces, Bien. que este año el lanzamiento del mes de la afrodescendencia se haya hecho en el Paraninfo de la universidad no es ajeno al 25 de julio, porque el mes afro es en julio, porque en julio se celebra el 25 de julio y el 18 de julio es el día de Nelson Mandela en honor a su fecha de nacimiento. Sí, y aparte en este mes, las mujeres afro, tenemos la premiación de Amanda Rorra. Que es un premio que justamente tiene, este año cumple 20 años en reconocimiento a los aportes de las mujeres afro en los territorios en el Uruguay. Entonces, que la universidad este año, que no es un hecho que no tiene nada que ver, que acelerar la articulación, por ejemplo, con el retorno de las políticas públicas que es el MIES. Entonces, así como eso han pasado una cantidad de cuestiones, se creó un programa de trayectorias de acompañamiento de trayectorias educativas afro y trans, y todas esas cosas vinieron del derrame de la provocación de la declaración. Bien. ¿Sí? Eso. Sin duda. Buenísimo. Sin duda que queda mucho, pero realmente la declaración, como decía Lourdes, ayuda a por lo menos visibilizar y a seguir avanzando hacia las mejores políticas públicas. Nos quedamos recontra sin tiempo. Me encantaría seguir. Sí. Bueno, decir Una que... frase, Flor. A Sí, ver. dale. Sí, que te quedaste con ganas. Cortito. Sobre la declaración, creo que sumado a lo que se viene tejiendo, que se viene trabajando, que se viene articulando desde un montón de espacios dentro de la UDELAR, también es asumir que el racismo está presente en la UDELAR. Bien, eso. Sí, Sí. claro. Sí, con esa idea me parece que con eso podemos, porque, bueno, dejarles también la web, tienen una web del espacio donde comparten ahí las publicaciones y los estudios, y también les pueden contactar si alguna institución, organización quiere como algún asesoramiento, ¿no? Sensibilización, puede coordinar con ustedes. Estudios afrolatinoamericanos.uy, igual lo vamos a estar dejando en las redes. Lourdes, Florencia, muchísimas gracias por el espacio y sin duda seguiremos compartiendo e intercambiando con ustedes. Bueno, vamos cerrando el programa de hoy, que se nos hizo así, Se nos hizo volando realmente. Estamos... Que lo único que vamos a decirles es que por favor, ya están las inscripciones abiertas para el curso que vamos a dictar con Jime, Sí. un curso de educación permanente aquí en la FIC, pero que es sincrónico, es virtual sincrónico para que puedan de cualquier parte del país. Justamente cuando Estás hablábamos... en Varela, te podés anotar. Exactamente. Pero por eso, porque la universidad está en todo el país. Entonces, Sí. bueno, decidimos hacerlo de forma virtual. Curso de educación permanente, comunicación y cultura desde una perspectiva feminista. Van a ser 8 clases virtuales, sincrónicas, desde el lunes 31 de agosto al jueves 24 de septiembre, los lunes y los jueves de 18:30 a 20:30 horas. Abiertas las inscripciones hasta Sí. el 24 de agosto. Hay tiempo, pero no se duerman. No se duerman. Es un curso de educación permanente, es un curso obviamente con certificación de la UDELAR, de la Facultad de Comunicación de esta casa, que venimos dictando con Andre desde el año 2022 y que vamos renovando bibliografía Sí. año a año, también desde estas perspectivas de coloniales y demás, y pensando mucho en quienes producen educación, desde dónde, qué bibliografía, realmente el trabajo de involucrarnos en la perspectiva de género y en los estudios feministas también ha sido para nosotras, como para cualquier persona involucrada en estos ámbitos, una cuestión de ir revisando, y ya desde el 2022 hicimos mucho pienso, así que bueno, año a año lo vamos renovando y juntándonos con otros que también vamos nutriendo y bueno, intentando también lo mismo, ¿no? Buscar que la universidad sea un espacio que cada vez, bueno, abrace más y expulse menos. Cuando es complicado
complicado cuando ya las mismas instituciones fueron pensando desde cierta lógica. Pero bueno, con eso cerramos. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer al equipo que estuvieron, ¿no? Por supuesto, a Ana Clara Donja, que estuvo en las redes sociales por parte de Uniradio, también a Belén Borges, a la operación de cámaras, a Diego Varela Calzado, a la operación técnica, y por supuesto a Natalia Calvelo, que está en las redes sociales de Regenerades, y a todos y todas ustedes del otro lado. Nos reencontramos el martes 11 de agosto y nos vamos con ¿qué tema, Jimé? Nos vamos con un tema de la colombiana Totola Momposina, El Pescador, pero así nos vamos bien arriba. Hasta luego. Gracias. Con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque, para llegar a la playa, va subiendo la corriente. Con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque, para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con... Volveremos a hablar para regenerarnos todos los segundos martes de cada mes a las 17:30 horas por Uniradio 107.7 FM. Conducción y producción, Andrea Camarano y Jimena García. Producción y redes sociales, Natalia Calvelo. Operación técnica, Diego Varela Calzada. Locución, Jimena Crujeira. Regenerades, un espacio de género y derechos humanos.